Tercero, cuando las violaciones formales en cuanto a las violaciones formales, el juez quinto de distrito ordena que los mismos se eliminen dentro de la nueva resolución que sea emitida, previniendo de esa manera una cadena interminable de amparos que solamente perjudicarían a mi hermano, en la medida que tendrían que promover uno o más juicios de garantías adicionales al que estamos comentando. El juez federal destaca que el juez segundo penal, al emitir su auto de formal prisión en agravio de mi hermano, se limitó a reproducir en su mayoría el pliego de consignación mediante el cual ejerció acción penal la FECDO en la averiguación previa 334/2011, como también se concretó a transcribir el contenido de las pruebas que tomó en cuenta para emitir el auto de formal prisión. En otros casos, al relatar sus partes sustanciales, atribuyéndoseles únicamente valor probatorio, pero sin precisar el dato útil o indicio de cada elemento de convicción, arrojó. En su resolución constitucional, el juez quinto de distrito reitera que al hacer una comparativa minuciosa entre el pliego de consignación correspondiente y el auto de formal prisión, motivo del amparo, se observa que esta es una reproducción casi literal de aquel documento. El juez segundo penal, dentro de su auto de formal prisión, transcribió palabras que son exclusivas de la función del Ministerio Público de la Fe, que consignó la averiguación previa, llegando al absurdo en sus resolutivos del auto de formal prisión a señalar que ejercitaba acción penal en contra de mi hermano, por lo que resulta evidente que un juez no ejercita acción penal ni actúa dentro de una averiguación previa cuando resuelve la situación jurídica, ya que esto es propio de un ministerio público. Bajo esas premisas, el juez federal señaló que es indudable que el juez segundo penal, para arribar a la conclusión que los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, se basó en la consignación que elaboró el Ministerio Público. El auto de formal prisión carece de motivación que establece el artículo 16 constitucional y por lo tanto se vulneraron los derechos fundamentales de David Potenciano. Cuarto, en cuanto a las pruebas, el juez federal indicó que el juez segundo penal, de manera indebida, desestimó las pruebas que acreditaban la inocencia de mi hermano y por otro lado solo le otorgó de forma arbitraria y totalmente parcial eficacia demostrativa a las pruebas en contra de mi hermano. Destacó en particular las graves inconsistencias y contradicciones de los peritajes practicados a las cartulinas con un supuesto narcomensaje que al parecer se dejó en el lugar donde fue asesinado Pedro Fons Ramos, el cual pretenden atribuir la autoría a mi hermano. Dicha prueba fue fabricada por la FEUDO en complicidad con la Fiscalía Distrito Selva, ya que obligaron a mi hermano mediante tortura y a través del subdirector de Servicios Periciales en Palenque, Chiapas, a escribir el supuesto narcomensaje. Quinto, finalmente, el juez federal ordenó al juez segundo penal a emitir una nueva resolución de manera clara, entendible para los solicitantes del amparo. Señaló que debe abstenerse de transcribir textualmente los alegatos del Ministerio Público de la FECDO y realizar una debida fundamentación y motivación del nuevo auto constitucional dentro del plazo que señala la Constitución. Queremos recordar que esta no es la primera vez que un juez federal concede la protección y amparo a mi hermano David Potenciano, ya que el 24 de junio del 2011 el juez segundo de distrito en el estado de Chiapas concedió el amparo liso y llano a David, ordenando a la FECDO a liberarlo del arraigo en que se encontraba, por no existir ningún elemento de prueba que vinculara al delito que se le acusa injustamente, lo que representa un antecedente significativo de este nuevo amparo número 884/2011, emitido por el juez quinto de distrito y que confirma legalmente que nosotros hemos sostenido siempre la verdad y que David Potenciano es inocente de todo lo que se le acusa. Esta resolución de amparo confirma que el juez segundo penal de Tuxtla Gutiérrez es un juez de consigna que recibe instrucciones del gobernador Juan Sabines Guerrero y del Procurador General de Justicia
el licenciado Raciel López Salazar, puesto que más que un juez es un delincuente disfrazado con licencia y que por mala fe y por salvaguardar su chamba acata las órdenes del Ejecutivo, que tiene una política hipócrita de respeto a los derechos humanos sin importarle perjudicar a la ciudadanía. Otro dato que robustece el error y dolo en que incurre el MP federal es hacer mención del juez segundo del ramo penal como juez tercero del ramo penal, con un completo desconocimiento del expediente. Solo interpuso el recurso por orden del actual delegado de PGR, Jorge Luis Llave Abarca, quien perpetró la tortura de mi hermano y después me amenazó al sostener una entrevista cuando él era director de la FEGDO. En la actualidad, el perpetrador de mi hermano ocupa el puesto de delegado de PGR y es quien dio la orden de interponer el recurso de revisión sin ningún argumento legal. Por el contrario, esto nada más retrasa la liberación de mi hermano. El caso de mi hermano muestra la ineficacia de un sistema judicial donde las garantías individuales y judiciales son constantemente violentadas. A pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la ratificación de varios tratados internacionales en materia de debido proceso legal y tortura, lo anterior muestra que el gobierno de Chiapas omite y vulnera sistemáticamente los derechos y no cuenta con la voluntad política para respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de este Estado. Con este tipo de funcionarios públicos, nuestro país se precipita cada vez más a la perdición, ya que a estas personas no les importa pisotear y abusar del pueblo y de la gente que no tiene los recursos para pagar lo que ellos llaman justicia. La justicia en este país no existe. Solo prevalece la corrupción, la impunidad, el autoritarismo. Las contiendas electorales son su principal fuente de ingreso y es cuando más aprovechan para robarnos los impuestos y hacerse más ricos a costa de las personas que sí trabajamos y sostenemos a este país con nuestro esfuerzo. La clase política que representa Juan Sabines Guerrero y su séquito de delincuentes tienen llenas las cárceles del Estado de gente pobre que no tiene cómo defenderse en condiciones miserables de vida como si fueran animales. Basta ya de tanta porquería. A más de 6 meses de prisión injusta, exigimos al gobierno del Estado la liberación inmediata de David Potenciano Torres, ni un día más. Paz con justicia y dignidad.